Entonces, una amiga que sí me dijo que ella me hacía la inscripción a la Universidad de Antioquia y cuando estábamos y no había computadores en esa época, es un artículo súper de lujo, pues. Entonces yo fui a la casa de ella y yo le dije que quería estudiar licenciatura en lengua castellana. Y ella me dijo, ella me dijo, ah, sí, dale. Y de segunda opción, y yo, ¿cómo así que segunda opción? Otra carrera. Y yo, muchachos, yo estaba nueva en el mundo. Entonces yo le dije, pues, que me diera una lista de las carreras de opciones que habían. Yo leí Derecho, Medicina, yo leí un montón de cosas y la única que se me hizo parecida a la licenciatura en lengua castellana fueron idiomas. No filología, no Derecho, no periodismo, que son las que más se parecen, licenciatura en idiomas. Entonces, cuando fuimos a hacer la inscripción, ella, un poco más versada que yo, me va diciendo una cosa que me hizo cambiar el destino, y era como, no se puede poner de segunda opción idiomas, hay que ponerla de primera opción. Y yo le pregunté en medio de mi inocencia, y eso, pero yo paso a lengua castellana, y me dijo que sí. Hice 8 semestres de lenguas extranjeras hasta que me cansé, hasta que ya dije, no más, yo no quiero ir a enseñar eso, a mí no me interesa la fonética y la semántica del idioma extranjero, a mí me interesa es pensar, a mí me interesa es sentarme y producir procesos cognitivos que lleven a cuestionar, a dudar de lo que está pasando, a querer no tragar entero. Entonces abandoné la carrera. Ustedes miran, pero entonces porque hizo hasta 8 semestres, mi mamá me pagaba la carrera. Entonces ella no me dejaba salir. Ella me decía, no, termine la carrera y después estudia lo que quiera. Termínela. Y yo era como, ah, bueno, pero ya después en la universidad conseguí empleo, trabajé como empacadora en el Éxito. Cuando ya estaba ahí, decidí salirme de la carrera sin contarle a mi mamá. Hice el examen, pasé, hice todo el proceso de inscripción, no le conté nada a mi mamá. Y el día que fui a la primera clase en la nueva carrera, en la licenciatura, ese día le dije, mi mamá tenía un negocio, un billar, ella estaba al otro lado de la barra, y yo le dije, ella me daba, ah, no, en esa época ya no me daba, se despedía. Entonces, ah, bueno, chaval, entonces uno le dije, ah, lo que pasa es que me cambié de carrera y ya voy para primera clase. Y mi mamá pegó un brinco y como que se iba a tirar por encima de la barra a cogerme. Ah, mi mamá es una mujer mucho más alta que yo, mucho más grande, con las manos mucho más pesadas. Yo le tenía pánico en esa época. Era una niña, tendría 20 años tendría así. Cuando, 20, 21 años, cuando ella, de mujer, sí que se iba a tirar, yo salí corriendo, gritándole, no, ya llegó el bus, y me monté en el bus y ya fui para la universidad. Terminé la carrera, me reconocieron un semestre en la nueva carrera. Me reconoció en un semestre, terminé la carrera trabajando como empacadora en el Éxito, me la pagué mucho, 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 hasta que ya pues dejé ese empleo y pasé a trabajar en el sector público, como promotora de lectura en la Biblioteca Pública Piloto, en la sección de la Biblioteca Fernando Botero, que queda en San Cristóbal. Yo era promotora de lectura. Mi mamá para esa época ya había asumido pues la pérdida de 4 años de estudio, de inversión, de dinero, de trasnochos, de plata, de un montón de cosas que cuesta la carrera. Y llegamos bueno, llego a trabajar aquí a la biblioteca, le meto mucho a construir público, es decir, enseñarle a la población de San Cristóbal a ver cine. Armé un cineclub y empezamos a encontrarnos cada cierto tiempo a ver películas y hablar de ellas. Ustedes dirán, no, pues, wow, pues en San Cristóbal, por primera vez en la historia de San Cristóbal, había un ascensor que estaba en la biblioteca cuando la construyeron hace ya 10 años. Era el primer ascensor y la gente solamente iba a ver el ascensor, a montarse. Y los niños, era la sensación, era como la montaña rusa. Entonces imagínense estos asuntos del cine para la población que apenas estaba fortaleciendo los aspectos de cultura. Eso era un mundo nuevo. Pasaban unas cosas en el teatro. Hubo momentos en los que se metían a fumar marihuana, a momentos en los que sacaban el sancocho, un montón de cosas para comer mientras veían las películas y educar a la comunidad para que se adaptara a esas cosas. Fue muy, muy bonito. Después de eso, ya terminé la carrera. Ah, no, después de eso ya me faltaba poco para graduarme. Salí y pasé a formarte. Entré a formarte como docente
y estaba terminando ya, me faltaban los últimos semestres, estaba haciendo la tesis de la universidad. Pasé a formarte, empecé como profe, después con el trabajo y con todo lo que he aprendido de cine en la biblioteca, me pude encarretar con el proyecto de educación virtual en Formarte. Con Felipe Muñoz, un hombre muy teso, un hombre fenomenalmente teso, no conozco a nadie más brillante que ese hombre. Estaba liderando el proyecto de educación virtual, yo entré a apoyarlo en la parte audiovisual, entonces empecé como profe, como asistente, después pasé como asistente, docente líder y después pasé a la coordinación de Formarte virtual. Lideré toda la creación de solamente teníamos dos cursos, el UDA y el UDA lunar y el IFEX, era como el saber eso. Yo creé todas las otras presentaciones que tiene de Formarte para el público. También con educación virtual intentamos entrar a Ecuador, allá dejé como un curso montado y ahí me fui desempeñando pues y alzando escalas. Y también en esa época decidí empezar a estudiar ciencia política, porque la ciencia política era lo que sí era como eso que siempre me había quedado como en deuda, porque me gusta la comunidad, me gusta el trabajo con la gente, con desarrollar, con las dinámicas democráticas, con el asunto de la dignidad, para mí es muy importante, somos valiosos, somos importantes y pueden decir que somos reemplazables, pero no somos imitables, ¿cierto? Somos únicos e inigualables y eso me gusta y eso se encuentra pues en la política y por eso lo estudio. Eh, ¿Qué más de mí? ¿Cómo más me presentara? Bueno, no he escrito pues como, ay, las grandes cosas, me gusta escribir, deseo ser columnista, tengo también por ahí un proyecto en montar una revista digital, porque me encanta escribir, pero bueno, eso se demora más, eso toma más tiempo. Lo único que he escrito es como mi tesis y fue como el asunto de cómo el cine permite desarrollar pensamiento crítico y reflexivo ante la comunidad, ante el barrio. O sea, yo habito en un barrio y cómo lo habito. Entonces el cine, pues pensándolo, reflexionándolo, me permite ser un agente activo, transformador de mi realidad. Eso se escucha muy bonito en el papel, pero hacerlo realidad, muchachos, eso es un trabajo, es un camello. Y ya, eso es como lo que he escrito. Me gusta mucho cocinar, me gusta mucho andar por la ciudad conociendo sitios, nuevos lugares. Hace poco conocí a uno en Laureles que se llama Ámbar, se los recomiendo. Es un restaurante como con habitaciones temáticas. Entonces ninguna habitación se parece a la otra y la experiencia entonces es diferente y todos los detalles tienen, todo está pensado, me encantó. Se los recomiendo, se llama Ámbar. ¿Qué más? Pues de mí ya. Yo no sé si ustedes se quieran presentar. Yo sugeriría que no, que nos vayamos conociendo con el paso de los días y que empecemos con la presentación del curso y al final hacer lo que compartirles la idea que tengo, a ver si la hacemos realidad. ¿Les empezamos o se presentan? Empezamos. Bien, yo, yo soy mucho de la construcción colectiva, soy tímido. Yo soy mucho de la construcción colectiva. Me gusta como que lleguemos a acuerdos, pero también sé cuando tengo que dar la última palabra y la primera. Entonces voy a compartir la pantalla y empecemos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es conocer el examen, es saber eso que se nos va a evaluar. Y conocer el examen nos implica ver más allá de lo que hay en esas 4 o 5, ¿cuántas hojas tendrá? 8 hojas tiene el examen más o menos, máximo 8 hojas, que les entregan a ustedes el día del examen. ¿Listo? Entonces empecemos. En este curso, al que diseña las preguntas lo vamos a llamar el maldito. ¿Listo? ¿Por qué?
creo que no se necesita mucha explicación, porque es un maldito, ¿cierto? Es un desgraciado haciendo sus preguntas. Vista lectura. Entonces lo vamos a llamar el maldito y este es el examen que él desarrolla. Entonces, primer paso, ¿quién es el maldito? El maldito es un profesor de la universidad que ya debe de estar doctorado, ¿cierto? Y por lo general es lo común es que ya tenga un postdoctorado. Eso ya plantea en el docente una distancia con nosotros. Y es que él ya está en un ámbito académico con una rigurosidad academicista para pensarse los textos. Él no se está pensando los textos tan deliberadamente como nosotros. Hay una rigurosidad a la hora de pensarse. Hay veces, yo lo he notado, él intenta ser como un chabacán, como un parcerito en el examen, pero no le da, ¿cierto? Porque él tiene que formular las preguntas y recrear las situaciones de tal manera que usted dé cuenta de que sí tiene competencia lectora, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener presente que este tipo, que es un hombre con doctorado, casi postdoctorado, ha escrito, o sea que tiene una fuerte, una fortaleza a la hora de escribir, ¿sí? Él conoce las reglas, él sabe no solamente las ortográficas, sino las de redacción, de cómo se construye una idea, cómo se transmite ahí, cómo se transmite de manera escrita, y ahí está su falencia. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Que ustedes no tienen costumbre para escribir, ¿cierto? Entonces ustedes cuando escriben como hablan, y así no se puede. Es muy diferente como uno escribe a como uno habla. Hay unas estructuras para poder dar una idea. El maldito las conoce, las usa en su día a día y es lo que él cree que debe evaluar y eso es lo que evalúa. Y es un hombre, como les digo, que tiene ya mucho tiempo en el medio académico, entonces se ha desligado muchísimo de esa cotidianidad, de esa lectura esporádica, espontánea, que nosotros llegamos a hacer de los textos. Él tiene esa rigurosidad y lo que está evaluando. Aquí también es importante desmentir ciertas cosas del examen. En el examen el examen se llama competencia lectora, ¿cierto? Pero en realidad ese no es el paradigma de evaluación del examen. El paradigma de evaluación del examen de la Universidad de Antioquia es de lectura crítica, es decir, está verificando que la persona que presenta la prueba te logre identificar posturas, intenciones, para poderlas debatir, para poderlas cuestionar. Entonces se presentan grandes problemas. Primero, resolver preguntas de opción múltiple no son suficientes para dar cuenta de esa capacidad de lectura crítica. Entonces ahí es cuando el examen entra en tal dificultad para evaluar, ¿ok? Entonces, él intenta averiguar el estado crítico de los sujetos, pero una pregunta de opción múltiple no le permite versatilidad para eso. Y ahí es cuando hay opciones de preguntas que para nosotros nos genera ambigüedad, porque como ese espacio de análisis, o sea, nos preguntan, nos evalúan por una capacidad crítica y reflexiva, ¿cierto? Y una capacidad crítica y reflexiva es muy amplia, pero el maldito solamente tiene 4 opciones de respuesta para ambientar las posibles reflexiones para dar. Pero es tan amplio el mundo de la reflexión y la crítica que hay cositas chiquiticas que él no tiene en cuenta cuando redacta una opción, porque no se las sabe todas, no deja de ser humano, ¿cierto? No deja de ser humano, él es un ser humano. ¿Esto qué será? Oh, estoy aprendiendo. Bueno, y se le escapan, pero entonces aún así, aunque se le escapen, a nosotros como lectores no se nos pueden escapar. Es más, se nos pone el juego muy difícil porque tenemos que tener presente nuestra comprensión, la que hicimos, y la comprensión que él tiene, y las fallas de comprensión que él tiene, más las fallas de comprensión que nosotros tenemos,
¿cierto? Y eso genera un asunto de incertidumbre, de poca certeza, porque usted dice, bueno, si se equivocó aquí, ¿por qué no se equivocó también en esta otra? Y si en esa otra no se ha equivocado, ¿por qué en esta no se ha equivocado? Entonces el juego de competencia lectora, el examen de competencia lectora, se incrementa mucho más su nivel por eso. Estos días hablando con un compañero me decía, es que es el examen más difícil porque usted necesita más opciones de respuesta correctas para poderlo ganar. Esa es otra de los aspectos del examen. Y es que de las 40 preguntas, según el estándar, son 35 las que tienen que estar correctas, mis queridos señores y señoras. Entonces, esto es un examen hecho por humano, ¿cierto? Y ahí hay un montón de ambigüedades y un montón de dificultades que usted tiene que aclarar solo. Que fuera pues que uno acompañadito, porque uno con el otro solo. Y que usted ya tiene un mínimo tope de 35 correctas que tiene que responder, ¿cierto? El examen es eso, no lo va a desconocer. Sigamos. Entonces este sujeto que les acabo de describir, nosotros lo solemos representar de esta manera, ¿cierto? Un hombre académico, formal, institucionalizado, correcto, lleno de un montón de información, que procura el bien y el bienestar, ¿cierto? Pero en realidad es así. Es alguien que sabe cosas, sabe que usted sabe cosas y crea ilusiones para que usted aplique eso que sabe, ilusiones. Pocas veces se equivoca y otras pocas es ingenuo. Cuando yo digo que es ingenuo es cuando él elabora preguntas muy fáciles. Pero esas preguntas muy fáciles ya nos están planteando a nosotros una dificultad en la ambigüedad o la dificultad de la asertividad o la certeza que tiene el examen. Y es que si esta pregunta es tan fácil y después voy y veo otra que también me parece fácil, respondo la que no es. Entonces, esto juega en contra de nosotros. Tiene una cosa a favor, no es injusto. Si hay algo que no tiene sentido en el texto es por puro error, ¿cierto? Es puro y físico error. No quiere hacer una pregunta en la cual lo intente corchar. Nunca se le olvide esto. En el examen siempre está toda la información suficiente para responderlo. Usted no necesita nada más para responderlo. Con ella es suficiente. ¿Ok? Y hay una cosa que nos ayuda a nosotros muchísimo para ganar ese examen, para resolverlo, y es que él intenta buscar en el texto un sentido lógico de lo que se está afirmando, de lo que se dice. ¿Listo? ¿Cuál es el trabajo de nosotros en la lectura? Encontrar ese sentido lógico. Hay dos tipos de personas que intentan derrotarlo, ¿cierto? En este caso, derrotarlo es como ganar el examen, ¿ok? Tenemos a Raquel Murillo, es una chica fuerte, inteligente y sagaz, emocional, se deja presionar por la situación y de sus autoridades. Aquí, en esta parte, muchachos, ustedes tienen que buscar su fortaleza. O sea, yo intento darles la motivación, sus familias les van a dar la motivación, lo van a lograr, se puede hacer, sí. Pero si usted no se da también el mismo refuerzo, si usted no está convencido de que lo va a lograr, que lo puede hacer, en el desarrollo del curso se le van a presentar 1000 cosas que lo van a sacar de la meta, ¿cierto? Que lo van a distanciar. Y usted me dirá, no, porque yo quiero ser médico, entonces a mí nadie me va a alejar de ser médico. Ah, de la meta grande, pero la meta chiquita, que es, por ejemplo, leer 15 minutos todos los días, o resolver un simulacro semanal, o sentarse a ver una película con una postura crítica y no solamente de espectador, ¿cierto? Ahí esas micrometas que se tienen que poner, esas sí se van ablandando. Ah, que salir a rumbear, que salir a comer, que no, que este programa es más divertido que el otro. Ahí entra la emoción e impera. Y se sobrepone a la meta real, ¿cierto? Que es pasar a medicina. Es muy metódica e insegura. A usted no le sirve de nada tener el plan en su cabeza de que
de que va a levantarse todos los días a X hora, que va a hacer un montón de cosas, que va a leer, que va a hacer, que va a estudiar, que va a llamar, Si usted no va con la plena seguridad de que eso que está haciendo le sirve y que eso que está haciendo lo está acercando a la universidad y sobre todo de que va a pasar a la universidad, ¿cierto? Uno puede tener un montón de miedos, inseguridades, pero uno siempre tiene que estar convencido de que lo va a lograr, de que se va a hacer, porque si no tiene esa convicción, esa seguridad, le tira por el suelo todo lo metódico. Le explico por qué. Digamos que usted tiene como la inseguridad de que está haciendo mal las cosas, ¿cierto? Y que no va a pasar. Entonces, pero usted en su plan había puesto que va a estudiar todos los días a las 8 de la mañana. Y usted mientras está estudiando, mientras está ahí con su cuaderno haciendo todas las cosas importantes que hacen los estudiantes, va a tener un momento en el que se va a distraer y se va a distraer y se va a distraer, se va a distraer y va a terminar un montón de cosas, ¿cierto? Porque usted allá en lo inconsciente, allá en lo profundo, eso lo va arrastrando, pero lo va arrastrando sin que se dé cuenta. Pero si usted tuviera la seguridad y la confianza de que eso que está haciendo lo va a mantener, usted es capaz de decirse, sí, sí, ya me distraje. No evitar la distracción porque tampoco es decirse mentiras, nenes. Pues yo no me digo mentiras, yo sé cuáles son mis debilidades. Yo digo como, uy, parce, me distraje. ¿Cuánto me distraje? Así, con rigor. O sea, yo soy mi propio policía, me distraje 6 minutos, me distraje 15 minutos, cuando me distraigo 30 minutos, yo soy no parce, 30 minutos no te pasaste y no tiene coherencia con tal cosa, ¿sí? Entonces, cuando uno sin darse cuenta, esas ausencias de fortaleza, esas ausencias de seguridad, le van dictando a uno el caminar sin que uno se dé cuenta y uno piensa que está haciendo bien. Es como el diablito rojo que le habla a uno al oído y uno piensa que, que lo que uno lo está pensando y a veces que ni lo está pensando, se le sembró la idea y ya. Nunca logra descifrar al profesor, por ende no lo supera. Entonces, esta persona, una persona Raquel Murillo, la está dando toda, se reúne a estudiar, hace un montón de cosas, pero él está entorpeciendo su camino en sí mismo y cree que está estudiando y que está aprendiendo por el simple hecho de que se levanta, coge un libro, coge un examen, coge un montón de cosas, pero en realidad la calidad de lo que está haciendo mientras estudia y trabaja, no es de la mejor. Entonces, lo que hace es no lograr descifrar el examen. Entonces, tiene un montón de temas en la cabeza, se sabe qué es la denotación, la connotación, se sabe la de Ixis, se sabe todo, se sabe texto narrativo. Pues, cuando llega al examen, tiene un montón de método en la cabeza a la que no le dio sentido y valor y lo interiorizó, por eso no se le da. Ahí aparece el otro contrincante, que es Alicia Sierra, inteligente, dominante y determinada. Ella es racional, no sucumbe a la presión de la situación y de los demás. Es decir, que ella está convencida de lo que quiere, ella sabe por dónde va y es ese policía o ese ser con rigor que le dice las cosas a uno de frente. Parce, te equivocas en esto no es así, esto es ¿cierto? Ella misma tiene la capacidad de decirse por dónde es el camino y por dónde ella misma está fallando. Es capaz de ver cómo es que ejecuta el método y corregírselo, ¿cierto? Como lo que les estaba explicando, o sea, yo me levanto todos los días a las 8 de la mañana a leer, pero a los 15 minutos estoy distraída en mi celular. Una persona emocional pues se sigue dejando ahí pues porque después podría estudiar mejor, más adelante sí lee con más rigurosidad. Una Alicia Sierra no, una Alicia Sierra le dice, parce, te estás desviando, vas a poner atención, son 15 minutos nada más. La meta no tiene que ser grande, es corta, o sea, ella se sabe poner las metas que requiere. Yo podría llegar y decirle a usted, vea, haga esto así, haga esto allá, haga esto de 1000 maneras, pero usted es el que se conoce, usted sabe cómo se hacen sus cosas y cómo potencializarse a sí mismo. Listo. Entonces yo le puedo decir 1000 cosas y usted coger una y no le va a servir porque yo se la dije, pero usted ve que hay una que sí pega con su personalidad. Usted tiene que tener muy clara su personalidad, ella es la que le va a ayudar
a desarrollarse en este asunto para el examen, usted tiene que tener muy en cuenta su personalidad y cómo adaptar todas las cosas que le llegan del exterior para hacerlo más fuerte y no más obligado. Me explico. Usted es más fuerte y no más obligado porque cuando usted le dicen, ay, es que tomes el jugo de tal manera, usted lo hace así, pero ni siquiera ha entendido por qué se tiene que hacer las cosas de esa manera, porque no lo ha llevado a su realidad, a usted. ¿Listo? Con facilidad logra descifrar al profesor y logra reaccionar con un paso por delante del profesor. Esto son esos estudiantes, yo los he visto que sacan 92, que sacan 90, tienen un nivel ni el hijo de madre. Pero yo me pregunto, tienen toda esa habilidad, toda esa cosa, y en RL no la dan, le sacan 80, sacan 70 y no logran pasar a la carrera que están buscando. Entonces yo digo como que tanto perfeccionamiento, le hace falta una cosita, y es no ser tan normativo. O sea, se van al otro lado, a la otra extrema de la situación. Usted tiene que saber mediar, ponerse en el punto, teniendo presente quién es usted. A usted no le puede olvidar quién es usted. ¿Sí? Ahora aparece este otro personaje, Nairobi, que es la puta ama. Nairobi es el ejemplo de lo que yo les estoy queriendo decir con esto de encontrar el punto intermedio. Comprometida, segura y disciplinada, racional y emocional, soporta la presión, su anhelo la sostiene hasta el final. Entonces, este ser humano sabe que adentro tiene un sentimiento, sabe que adentro tiene un deseo, pero que sabe que eso no aparece de la nada, que eso no llegó, ay, sí, mira, todos los días me senté y leí y logré un alto puntaje. Eso no sale así. Es un asunto de que yo logro saber qué es lo que yo estoy sintiendo y conectarlo con eso. Un ejemplo muy sencillo. Yo creo que les pasa porque a mí me pasa, y si a mí me pasa, tiene que ser que a ustedes también les pasa, porque ambos, pues ambos no, todos los que estamos aquí somos humanos. Y es que yo hay veces me levanto sin saber por qué me siento como me siento. Y es como que me absorta, como que no logro cogerle el hilo al mundo, como que no me da, como que no me cuadra, como que no quiero, como que todo me estorba, como que todo el mundo me estremece, ¿cierto? Y lo primero que hace una persona es, pues me tengo que poner a estudiar porque yo quedé de estudiar todos los días a las 8 de la mañana, sea como sea, yo tengo que estudiar a las 8 de la mañana porque esa fue mi meta. Esa es Alicia. Así no es. Si yo siento que no me está dando, si yo siento que mi cuerpo y mi mente no quieren, yo no me pongo a batallar con ella. Yo como me conozco, como sé, como me he trabajado, me he pensado, me voy y me digo, parce, ¿qué tenés? Tomémonos un tinto, veamos alguna cosa, llamemos a un amigo, pero todo con mucha conciencia, saber que estoy gastando tiempo en el asunto de reponerme. Estoy gastando un tiempo que me está quitando para estudiar, pero no puedo estudiar sin estar en mis cabales. ¿Me hago entender? Yo estoy diciendo eso de mí, Catalina. Puede que ustedes, aún ante los pesares, ante a los dolores, a la falta de conexión con el mundo, sean capaces de estudiar, ¿cierto? Pero es porque sean conscientes de que están haciendo eso, muchachos. Y lograr conectar eso que están sintiendo con lo racional, porque podría pasar. No, me levanté sin ganas de nada, el mundo es una porquería, yo no quiero nada, pero entra mi lado racional, mi capacidad de construir conocimiento no, mis capacidades cognitivas y decir, no, pues yo me siento mal, pero estoy en la capacidad de leer este pedacito del texto, no lo tengo que leer todo, voy a leer este pedazo. Hoy voy a enfocarme en este tema. Lo tenía planeado para otro día, pero lo voy a estudiar hoy porque tengo más ánimos de esta, ¿cierto? O tengo mucha tarea de la universidad, porque yo sé que muchos de ustedes están en la universidad o trabajan un montón de cosas. Saber que, por ejemplo, X espacio le es más óptimo. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy capaz de estudiar en el bus ni en el metro. Yo no saco libros, yo necesito estar viendo a la gente, yo necesito ver cómo se comporta, cómo se están moviendo, de acuerdo a las reglas, a las normas, ¿cierto? Yo soy profe, yo esas cosas las estoy viendo a toda hora. Pero, por ejemplo, María del Mar sí es capaz de sacar un libro y empezar a leer en el metro o en el bus. Yo me mareo, sería, me trasboco.
si me pongo a leer en un bus. En el metro podría leer, pero no lo hago. En un bus no. Entonces usted también tiene ese nivel de conocimiento. ¿Listo? Por sus cualidades y habilidades es la persona de confianza del profesor, ¿cierto? Porque logra, no es verlo como alguien ajeno, sino que ella logra intimar con él. Ella logra comprender el sentido lógico que él le pone a las cosas y cómo actuar en ellas. Por eso ella es la segunda al mando. Si él no está, queda al mando Nairobi, porque tiene la capacidad de encontrar la misma manera en la que el profesor reconstruye las cosas para actuar. Entonces, nuestro trabajo en este curso es intimar con el maldito, ¿cierto? Hacernos a su sentido, a la manera en que él hace las cosas. Y profe, ¿pero cómo se hace eso? Leyendo exámenes de la UDA, los vamos a trabajar, los vamos a estar repasando. Estas son las cosas que a usted le evalúan en ese examen, ¿sí? Esto es lo que usted tiene que poner atención en todo su proceso. Yo no sé RL, ¿cierto? No he tenido pues como la profundidad de acercarme a las dinámicas educativas exactas de RL, pero si a mí me pidieran, como me pasaban formarte que creara cursos, el de RL yo lo daría por temas, ¿cierto? Ah, estos son los temas, hay que saber este tema, este tema, este tema. Y creo que así es como lo normal. De hecho, eso de que en RL es por temas, eso invade y contamina a CL y crea la ilusión de que CL también es por temas. Y es falso, CL no es por temas, porque CL es experimental, es de la experiencia, es de vivir, es de caminar por las calles y ver los significados, los signos, los símbolos, las interpretaciones que las personas le dan, ¿cierto? Y que eso lo hacemos a toda hora, o sea, vivir. Es que eso es lo que nos diferencia a los animales, el logos, como lo hablaban los clásicos. El logos nos permite a nosotros entender y crear el mundo, ¿cierto? Aunque también el logos es el que nos lleva a la destrucción. Qué paradoja, qué paradoja. Logos es la palabra. Entonces, en este curso sí vamos a acercarnos como a los temas, como por ejemplo, hoy vamos a ver idea central y porque yo tengo que ponerles a ustedes un nombre de referente, porque sé que hay que poner un nombre de referente. Imagínense que no sé cuántos son de Medellín, pero por acá, por el Colombo Americano, hay un restaurante de comida vegetariana. Y un día, pues de parche, a conocerlo, a ir a ver cómo era y cómo era la comida vegetariana, fui y nos mostraron el menú que estaba pegado en la pared, estaba pintado con tiza, muy lindo, muy hermoso. Y la comida tenía el siguiente nombre: chicharrón de berenjena, tamal de yo no sé qué, chuleta de yo no sé qué. ¿Ustedes por qué creen que le ponen chicharrón de berenjena a un pedazo de berenjena frita? Si chicharrón es el pedazo de la carne del marrano de determinada parte. Porque la gente no entendería si les dicen berenjena frita, no lo ven delicioso, no entenderían el sabor, no entenderían la experiencia de ese plato, ¿cierto? Entonces lo que hacen es relacionar la experiencia de la comida no vegana, no vegetariana, carnívora, creo que sería más exacto el término, la comida carnívora la asemejan a eso para que nosotros compremos, no es por el sabor, sino por la experiencia al comer esos productos. Entonces, si me dicen chuleta, yo no lo relaciono solamente con el sabor, sino con la manera de masticarlo, de sentirlo en mi boca. Entonces, pido es eso. A mí me pasa lo mismo en este examen, ¿cierto? Yo, por ejemplo, les pongo aquí al frente, son las competencias que usted tiene que desarrollar, pero, por ejemplo, hablarle a usted, rastrea elementos, informaciones que se relacionan de manera coherente y directa al interior del texto. Eso se vuelve muy abstracto, se vuelve muy dificultuoso, entonces ya lo que tengo que hacer es decirle, bueno, eso es inferencia, inferencia. Eso es rastrear de manera coherente, rastrear elementos. Sí, es una pregunta literal por la que usted tiene que ir a encontrar la información en el texto.
Eso se enseña en tipología textual, cuando uno les enseña las partes del texto, de qué están compuestas, ¿sí? Que el personaje, el inicio, el nudo, desenlace, para que usted logre coger el texto y partirlo en 1000 pedazos, y cuando le pidan uno de todos los pedazos, usted vaya y lo entregue, ¿sí? O por ejemplo, sustituye términos o palabras haciendo uso de recursos sinonímicos, antonímicos y de denotación. Eso es, ¿cómo es que le llaman? Se me olvida siempre el nombre de esa. Siempre, toda mi historia se me ha olvidado el nombre de figuras literarias, no. Etimología. Hamburguesas de lentejas. Ajá, mi querido Marcos, hamburguesas de lentejas. ¿Me estás entendiendo entonces? Se me olvidó. Etimología. Uno les enseña etimología para eso, pero no nos vamos a gastar el tiempo estudiando etimología. Yo creería que ese intento de enseñarle a uno etimología, de enseñarle a uno qué es un verbo, un sustantivo, un adjetivo, son los rastros del examen de la Universidad de Antioquia que se hacía antes. Porque el paradigma con el que se evaluaba antes era más gramatical. Es decir, el estudiante sabe que es un punto, que es una coma, el estudiante sabe que es una palabra, cómo se relacionan unas con otras. Ya no, ya es de lectura crítica. El estudiante logra identificar la intención y la idea central de un texto y plantea una postura crítica y reflexiva ante eso. Eso es lectura crítica. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada uno de estos en un ejemplo de examen. Y ya el resto de los del curso, de lo que vamos a hacer durante los 4 meses que vamos a estar juntos, señores y señoras, lo vamos a ver, pero ya no como en estos términos. ¿Listo? Mi idea y mi propuesta es que usted desarrolle más el pensamiento práctico que el teórico, ¿sí? Porque ese examen se responde sin saber tanta teoría, se responde desde la lectura, desde entenderlo. Entonces, una pregunta literal 1 dice, rastrea elementos o informaciones que se relacionan de manera coherente y directa al interior del texto. Son características de la modernidad. Vea cómo esta pregunta lo que le está solicitando es que usted encuentre información. Ya. Sencilla. Estos niveles 1, los niveles 1 de las competencias, esos niveles se desarrollan en grado 8º y 9º. Usted para ese grado ya ya está, no es que mejor dicho, más temprano, porque a uno le enseñan el cuento y las estructuras y las palabras como hasta 5º. Uno en 6º ya empieza a elaborar cosas más complejas, como reconocer enunciados y proposiciones, ¿sí? Que ya le empiezan a uno a pedir a escribir textos. Eso ya empieza como de 6º para arriba. Entonces esto usted lo tiene como desde el grado 5º. Entonces no se preocupe. Ustedes miran, no es que yo no me acuerdo de eso, y no es que usted conscientemente no se acuerda, pero usted sí se acuerda. ¿Okay? Y aparte, muchachos, hay una cosa que tiene que estar muy, muy, muy clara. Y es que usted usa el español a toda hora. ¿Sí? Entonces aquí no estamos como empezando de cero. Usted ya tiene lo más importante, maneja el código. Y que el examen ya no es sobre el código. Inferencial 1. Deduce conceptos o campos semánticos a partir de la connotación de términos o enunciados empleados en el texto. Por lo planteado en el texto se podría definir atentado simbólico como, es que necesito aquí rayar, una acción exorbitante o exasperante de Picasso o Flaubert, una acción violenta perpetrada a través de elementos simbólicos, acto criminal contra una autoridad o cualquier persona o cosa, con la finalidad de alterar el orden establecido. Una acción contraria a las formas convencionales de las artes visuales y de la literatura. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que a partir de esta información, nosotros podamos establecer cuál es el sentido lógico
el sentido lógico que la conecta con una de estas, ¿cierto? ¿Y cuál es ese sentido lógico? Nosotros no lo tenemos que inventar, está en el texto. Entonces, cuando nosotros encontramos la idea o la intención del autor, que vamos a estar viendo tipos de razonamiento, que son el inductivo y el deductivo y el deductivo-inductivo, abductivo se llama, sino que tiene dos maneras. En unos momentos se llama inductivo-deductivo y en otros momentos se llama abductivo, pero es lo mismo. ¿Listo? Eso también lo vamos a estar viendo. Creo que eso es dentro de 2 semanas. Bueno, y por lo planteado en el texto se podría definir atentado simbólico como una acción exorbitante o exasperante de Picasso o Flaubert. Miren que hasta este momento nosotros no tenemos acceso al texto. Entonces esta no se nos hace fácil responderla sin el texto. O sea, no podemos, ¿qué es responderla? Saber si es cierta o falsa o descartable, ¿cierto? Sin el texto. Una acción violenta perpetrada a través de elementos simbólicos. Pues sabemos que atentado es una acción violenta, ¿cierto? Cuando nos atentan con una bomba, los colombianos estamos muy acostumbrados a los atentados. Y dice perpetrada a través de elementos simbólicos. Este cumple con lo simbólico. ¿Listo? Acto criminal contra una autoridad o cualquier persona o cosa con la finalidad de alterar el orden establecido. Toda esta C cumple única y exclusivamente con esto, con atentado. No tiene en cuenta el asunto simbólico. Como no tiene sentido lógico, con lo simbólico, esta se descarta. Una acción contraria a las formas convencionales de las artes visuales y de la literatura. Una acción contraria tiene relación con atentado, ¿cierto? Y usted me va a decir, profe, pero es que atentado tiene que ver con un asunto de ataque, de violencia, de exageración, de un montón de cosas. Y yo le voy a decir, sí, es verdad, en un atentado hay mucha violencia, muchísima violencia, pero no deja de ser una acción contraria a las formas convencionales, ¿sí? Tirar una bomba contra un edificio no es una acción contraria a las formas convencionales, ¿sí? Entonces cumple. Y lo simbólico tiene que ver con las artes visuales y la literatura, ¿sí? Porque las artes visuales y la literatura trabajan una cosa que se llama el signo, que es esto se nos va a volver comida de todos los días. Lo vamos a trabajar más claro en las siguientes clases. Eso es el signo, y el signo es en cierto momento un símbolo, ¿cierto? Tampoco es que les vaya a dar clase de semántica, eso se me hace muy difícil, pero es esto. ¿Listo? Entonces, esta opción de respuesta cumple con las dos. ¿Ok? Entonces ya he descartado una y ya he entendido las 3 que se me han afirmado anteriormente, ya las he entendido. Ahora lo que toca es evaluar cuál es la correcta. Una acción exorbitante y exasperante de Picasso y Flaubert. Esta opción de respuesta tiene un intento por acercarse, pero es un intento todo falseado, como la más reinventada de todas, pues que se la rebuscó. Primero porque atentado sí viene siendo como una acción exorbitante, ¿cierto? Pero Picasso y Flaubert sí trabajan el símbolo, pero no es un asunto que solamente sea de ellos dos, y esto está extremadamente
desproporcionado para la situación del texto, ¿sí? Exorbitante y exasperante, ya está muy salido del texto. Entonces uno ya sabe que aquí no hay, aquí ya hay una falla, entonces esa se descarta. Una acción violenta perpetrada a través de elementos simbólicos. Un atentado simbólico es como que yo estoy haciendo algo con unos signos que representan unas cosas. Un ejemplo de un atentado simbólico. Un atentado simbólico. El día de ayer yo estuve en una conferencia sobre un documental sobre la vida de Héctor Abad Gómez, y en la charla una profesora, no me acuerdo el nombre, socióloga, muy tesita, nos contaba que cuando ella estaba estudiante en la universidad, un día dejaron un sarcófago, no, un ataúd con un cadáver adentro, en la plazoleta Barrientos. Eso es un atentado simbólico. Ah, bueno, un cadáver no, como un esqueleto. Qué pena con ustedes, creo que fue como muy horrible el ejemplo. Pero sí era un esqueleto. Entonces, eso es una manera de hacer un atentado simbólico. Listo, mis queridos señores y señoras. En este caso, una acción violenta no es la única manera de hacer un atentado simbólico. No es la única manera. Eso que está pasando ahí, sí es violento, no lo va a negar, eso no se hace, eso está afectando, eso está llenando de miedo a la población, sobre todo a la Universidad de Antioquia en los 80, que fue tan agredida. Pero no todo acto simbólico es violento, o sea, no entra con violencia, no se desarrolla en una violencia plena. Entonces, esta no cumple con lo que se está diciendo y nos queda la D. Esta es la definición más sensata, concreta que se puede hacer de un atentado simbólico. Miren cómo en este caso, mis queridos señores y señores, yo no he necesitado del texto para poder responder la pregunta y yo sé que ustedes tampoco. ¿Listo? Esas son las preguntas inferenciales. Hay unas que sí piden y sí se requiere la comprensión del texto, ¿ok? Entenderlo. Por eso la otra semana nos vamos a sentar a estudiar el acto de leer, o sea, nos vamos a sentar a leer como se tiene que leer, con el detalle que hay que leer. No voy a asumir que ustedes saben leer. Yo parto del hecho de que están aquí porque no saben leer y les voy a mostrar el acto de leer. Y a usted le corresponde perfeccionarlo, mejorarlo y aplicarlo. ¿Ok? Sigamos. Inferencial, sigamos acá. Eso. Sustituye términos o palabras haciendo uso de recursos sinonímicos, antonímicos e denotación. Estas preguntas me caen mal, me caen al hígado. A mí no me gustan. Sobreaviso está asociado en el texto con. Estas preguntas son las más difíciles de todo el examen, a mi criterio. Las más tesas. Y les voy a decir la verdad, entrenar a una persona para esa pregunta es lo más difícil que hay. Es súper difícil. Si usted sabe entrenar para responder esas preguntas, enséñeme, explíqueme cómo se hace. ¿Cierto? Porque uno dice, no, aquí son sinónimos, antónimos y denotación, aquí es tener léxico. A mí, cuando me dicen, es que usted tiene que tener léxico, usted tiene que conocer palabras, yo ya sé que por ahí no va, por ahí no es el cuento. Porque yo me puedo aprender 500 palabras para el examen. Me puedo sentar y leer 500 palabras en el diccionario, memorizarlas, y cuando llegue al examen me va a salir la 501. Entonces, todo el esfuerzo, todo el desgaste que tuve, toda la entrega para desarrollar eso no es suficiente y es mucho más el desgaste y la pérdida. Yo le recomiendo que, que, que le ponga mucha atención a la vida, o sea, que vea las palabras cuando las ve en la calle, cuando se las escucha a alguien,
cuando las ve por ahí, las busque en el diccionario. Y no como un asunto de memorizar, sino para saber qué es lo que le están diciendo. ¿Sí? Rápido, uno va, busca. Bueno, sí, que hay gente que sigue escribiendo después de las 6. Y, mis queridos señores y señoras, es la vida, es escuchar al otro y buscar esas palabras. No tiene que buscarlas todas como un loquito, como, ay, dijeron una palabra desconocida. No, la que le llame la atención, vaya ampliándola, vaya abriendo el mundo. No vaya por el mundo con los ojos abiertos sin ver nada. Esté atento. La mayor cantidad de palabras que yo conozco es por los noticieros, porque entrevistan a la gente y van diciendo palabras raras. Y ustedes creerán, ay, sí, claro, yo lo puedo hacer y después lo busco en el diccionario. Yo ni hago eso. Yo lo escucho y veo como, entiendo la situación que lo está usando y después lo empiezo a usar y le digo a la gente, tal cosa, pero no sé qué significa la palabra, solamente la quiero decir. Y cuando en el tiempo por allá me encuentro quien me diga qué significa la palabra, o hay veces soy como, ve, yo por qué estoy diciendo tanto, la voy a buscar a ver qué significa y me doy cuenta que estoy diciendo una tontería o que soy una persona, wow, que de como una sabia ese día, ¿sí? Pero entonces no es un asunto de volverse un ente militar de recolección de información, sino que esté atento, que abra los ojos, esté atento al mundo. El mundo se hace única y exclusivamente con palabras. Si no tiene nombre, no existe. Es así de sencillo. Si no tiene nombre, no existe. Existe cuando se le pone nombre. Es un hecho tan importante en la historia de la humanidad. La palabra que en la Biblia, cuando hablan de Adán y Eva, hay un momento en el que se dice que Adán le pone nombre a las cosas. Porque si no tuvieran nombre, no tuvieran palabra, el mundo no existiría. Y todo depende también de quién dice el nombre. Ayer no, hoy estuve en clase y nos estaban hablando sobre los feminismos y el profesor nos decía, bueno, los feminismos permiten la consolidación de las comunidades LGBTIQ+, y él dijo, y es la LGBTIQ+, pero ese nombre ya lo están cambiando, porque ese nombre, LGBTIQ+, ese nombre lo ponen los de Occidente, lo pone Estados Unidos, para nombrar el objeto que está analizando, como si fuera un objeto aparte, ajeno, como si fuera una cosa para revisar. Entonces eso ya no se usa y se está usando insurgencia, adverse. ¿Cuál es la palabra? Soy tan mala. Insurgencias sexuales, no, insurgencias no es. Divergencias sexuales. Ya se está usando otra, porque depende de la palabra que usted use, es que le está poniendo una postura ante el mundo. Listo, entonces usted también tiene que estar pendiente de eso. Si eso trae, eso lleva toda la palabra. Sigamos. Concluye ideas a partir de información presentada en el texto. Mire que esto ya usted lo estaba haciendo en séptimo, octavo y noveno, que lo ponen a leer un montón de textos y a escribir un montón de cosas sobre eso que está analizando. Ya hay un segundo nivel, ya no es adquirir la palabra y cómo ella funciona, sino que la estoy utilizando para poder hacer esa comprensión de más allá de la palabra. ¿Okay? Concluye ideas. ¿Dónde está mi lapicero? Acá. Concluir ideas es la cosa más fácil del mundo. Si yo tengo acá un 1, un 2, ¿qué sigue acá? ¿Qué sigue después del 1 y el 2? Prendan el micrófono, hablen. Ahí hablo Marcos. Un 3, obviamente. Muy bien, gracias. Un 3, obviamente. Y se cumple para absolutamente todo en la vida. Aquí lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar. Acá, para papá, personalizar. Blanco, ¿dónde estás? Verde. Esto que está acá, este lápiz no. Aceptar. Esto que está acá, que está perfectamente dibujado, son unas uvas verdes. ¿Ok?
Y esto que está acá es una pera verde, es una pera, pues las peras son verdes, qué pena con ustedes, es una pera verde. Entonces, ¿qué sigue aquí? Una manzana verde. Una manzana verde. ¿Y usted cómo sabe que una manzana verde? ¿Por qué no un plátano verde? Ah, bueno, sí, bien. ¿Cómo? Tendría que ser verde. Muy bien, sigue algo verde, ¿sí? Sigue algo verde, es mucho más amplio. Pero si yo, por ejemplo, le pusiera a ustedes acá, ¿qué seguiría acá? Yo soy muy berraquita porque me pongo a hacer ejemplos con números y yo soy muy mala para los números, pero la doy Menos toda. 9, ¿no? ¿Cómo? Menos 9. ¿Por qué menos? Ah, no, estos no son menos, Ah, ok, son guías. pero sigue Entonces 9, ¿por 9. qué 9? Mm, a ver, 3. Ah, no, ¿no? ¿Por qué 9? Sería 12, ¿no? No sé, dígame por qué. Porque pues la secuencia va aumentando de 1 a 3 es 2. Sí, De 3 a 7 es 4. ajá. Entonces va siguiendo así, ¿no? Entonces, de Sería 7 a 5, aumentarle. de 7 a, pues 7 más 5 sería Más 5, 12. 12. Ajá. Listo. ¿Qué otra hay? Porque María José dice que 9. Muy bien, porque son números impares. Yo voy a decir una cosa y ustedes me corregirán, creo que cometí un error, pues, y es que estos son primos. No, no son primos. Seguiría el siguiente número primo. No. No, profe, el 9 no es primo. Por eso, no. El 1, el 3 y el 7 sí son primos. Eso sí, esos sí Entonces, ¿qué son número primos. primo sigue después del 7? El 11, ¿El cuál? el 11. Ah, miren, tres, tres respuestas Profe, correctas. no, Dilo, Juan. profe, no, ¿No? no porque, no, perdón, Dale. ninguna de las respuestas es correcta, ¿Por qué? porque la secuencia 1-3 tiene un 2 intermedio y 3-7 tiene un 4 intermedio. Sí. O sea que si usted siguiera sumando pares, el par que seguiría sería 6, no 5. Entonces sería 3 el que seguiría. No son Oh, los números impares porque para poder que fueran números impares tendría que estar el 5 y el 5 no está. Y no son los números primos porque el 5 también es primo y no está. oh. Que Entonces la sí que fue más un error coherente sería mío, ahí sería Juan. el 13. Sería el 13, la que más coherente. No, usted puede seguirlo así y sería el 13. El ¿Por, 13 sí tendría un poco más de sentido. por qué, Juan? Porque de 1 a 3 hay 2. Sí, De 3 hay 7 hay 4. Entonces usted, hay muy poquitos elementos, pero usted podría decir sí. que, listo, que de 7 son pares. La diferencia son pares 2, 4, 6. Entonces de 7 le sumo 6 al 7 y daría 13. Entonces 7 más 6, 13. Y seguiría como que sumando pares, los números pares 2, 4, 6, a cada elemento de la secuencia. Listo. Entonces ya aprendí. Gracias, Juan. A la próxima no pongo ejemplos con números porque no los conozco. Pues llega lo que yo quiero decir. Es exactamente el mismo ejercicio. Y es que, Juan, y te agradezco mucho la corrección y la aclaración. Te lo agradezco mucho, vos sabes que sí. Y, ay, lápiz. Es el mismo ejercicio, ¿cierto? Solamente que en este hay muchas opciones, hay muchas posibilidades. Banano verde, una manzana verde, un banano verde, un tomate verde, ¿cierto? Y usted me podrá decir por allá, profe, no, tomate, no, porque tomate es un vegetal, y entonces yo le podré decir a usted falso. Tomate no es un vegetal. O le podré decir también que un aguacate. Y usted mira, no, porque también es un vegetal. No, tampoco es un vegetal, es una fruta, ¿cierto? Todas esas cosas son frutas. Y eso que yo podría llegar y decirle, que tampoco podríamos decir que esas son frutas, porque el hecho de decir que todas las frutas son aquellas que llevan la semilla por dentro es falso, ¿cierto? Porque hay vegetales que llevan la fruta, llevan la semilla por dentro, que no me acuerdo cuál es el ejemplo. Pero no es un asunto como tan concreto, tan exacto como las matemáticas, ¿sí? Pero se hace el mismo ejercicio, encontrar
esas cosas que tienen sentido de la manera más, y aquí es donde viene el pastel, como el coso, de la manera más cotidiana. Por ejemplo, la respuesta que dio la compañera de la manzana, sí, sería la respuesta más correcta, porque lo común, lo general que uno se piensa siempre alrededor de estas es la manzana. Y usted me va a decir, no, profe, pero es que decir, por ejemplo, una fruta verde, no me acuerdo en este momento de frutas. La mandarina verde, ¿cierto? Una mandarina bien verde. También es respuesta correcta. Sí, es verdad. Pero es que en este tipo de exámenes, el maldito tampoco se puede alejar mucho de las abstracciones y las capacidades contextuales del sujeto que evalúa, ¿cierto? Él a veces sí se tira por ahí unas preguntas que uno dice como, ¿qué? Como, ¿qué? Les voy a dar un ejemplo de una pregunta que uno dice como, ¿qué? Esta. Cuando pone una palabra y dice, ¿cuál se parece? Y uno no sabe el significado de las palabras. Por más contexto que usted tiene, no. Nos pasa a todos. Y no nos pasa siempre. Hay preguntas que uno sí sabe de las opciones de respuesta, hay otras que no. Listo, sigamos. Inferencial. Estábamos acá. El texto relaciona dos actitudes frente a la vida. En la primera predomina una fe ciega en el futuro y en la segunda predomina un pesimismo. Esto que está acá, hasta acá, se llama contexto. Y esto que está acá, hasta acá, se llama enunciado. Esa es la pregunta. Esto es lo que a usted le están preguntando. Y le están preguntando sobre lo que se dice en el enunciado. ¿Sí? Entonces usted del enunciado no se puede salir. Usted se queda en el enunciado. Que usted pueda usar estrategias, usar cosas que hay en el texto para entender mejor el enunciado, sí, pero no es lo único. Perdón, no se puede salir de esto del enunciado, no es el todo lo que está en el texto, es lo que se limita en el enunciado. Dame un momentico, yo me sigo un poquito de agua. Entonces, el texto relaciona dos actitudes al frente de la vida. Entonces aquí ya nos están induciendo en la respuesta. Relaciona dos actitudes frente a la vida. Cuando nos dice que relacionemos dos actitudes, uno ya empieza a pensar, pues si el maldito me está hablando de que hay dos cosas, lo que va a querer es que encuentre la semejanza, la diferencia, si son equivalentes, o sea que tengo que sopesar las dos cosas. Para eso tengo que tener clara las dos cosas. En la primera predomina una fe ciega en el futuro. Yo tengo que delimitar qué es lo que me están pidiendo que pese. Cuando me dice en el texto se relacionan dos actitudes, hay dos cosas que hay que enfrentar, ¿cierto? Y yo por lo menos tengo que tener claro cuál es la primera que hay que sopesar y la segunda predomina el pesimismo. Estas son las dos cosas que se sopesan. Un sujeto con la primera actitud pensaría que, y nos están pidiendo el excepto. Quiere decir que de las 4 opciones de respuesta, una es incorrecta, ¿sí? Todo tiempo futuro será mejor. La razón permite planificar lo que vendrá. El desarrollo y el progreso hará mejor al ser humano. El futuro es transitorio. Es un sujeto con la primera actitud pensaría que, excepto, miren cómo acá el diseñador, el diseñador es otra cosa. Bueno, eso lo veo en otro trabajo que tengo. El diseñador es el que trabaja haciendo las preguntas. Pero el maldito, el que trabaja para la Universidad haciendo las preguntas, mire cómo nos enreda con esta información de acá. Esto aquí nos está enredando.
Esto aquí nos está enredando. Porque lo único que quiere decir, nos quiere preguntar es que una persona, un sujeto con la primera actitud pensaría, esta es la primera. Entonces yo solamente tengo que tener claro, estos son distractores. Son distractores. Que me pueden confundir y lo quito. Todo tiempo futuro será mejor. Una persona con una fe ciega en el futuro puede pensar esto. Sí, posiblemente. La razón permite planificar lo que vendrá. Pero es que aquí me están hablando de fe. Y fe y razón no son iguales. La tengo en pausa. ¿El desarrollo y el progreso hará mejor al ser humano? Sí, porque futuro para nosotros en el mundo, en nuestra realidad, a quien usted le pregunte, es desarrollo y progreso. Y esto, bueno, y cuando estén en la universidad y estudien lo que vayan a estudiar, les van a enseñar que eso está muy cuestionado. Pero en nuestra realidad, en nuestro mundo, desarrollo y progreso significan futuro. Todos los alcaldes, candidatos prometen desarrollo y progreso, porque todos miran a resolver los problemas para que sigamos hacia el futuro, ¿sí? Entonces esta cumple. El futuro es transitorio, una fe ciega en el futuro. Aquí cuando yo digo, what, transitorio, yo me quedo como, yo soy muy honesta, yo me muestro tal y como soy cuando estoy leyendo estas cosas, muchachos. Yo no vengo con imposturas de que yo ya sé, no. A mí se me olvidan muchas cosas de las que ya he respondido antes y también me corcha, porque yo soy un ser humano cuando leo estas cosas, ¿listo? Entonces cuando yo llego y el futuro es transitorio, yo ahí me entro en crisis, porque estoy entre la B y la D, porque la D no sé qué significa transitorio. ¿Cierto? Entonces yo empiezo, bueno, transitorio es que transita, o sea, cambia de un lugar a otro, se mueve. El futuro es transitorio, una fe ciega en el futuro. La razón permite planificar lo que vendrá. Yo creería que la respuesta correcta es la B. ¿Cierto que sí? Jóvenes. Sí, esa es. ¿Quién habló? Isabela. Isabela, ¿y por qué es la respuesta correcta? Estoy de acuerdo con lo que usted dice de que razón y fe no sé, no pega, no combina, ¿Y por no. qué no pegan la razón y la fe? Porque No una sé, cosa es yo que yo también lo estoy entre diga, la pero B otra y la cosa D. es lo que es. ¿Cómo Isabela? Yo también estoy entre la B y la D, pero no sé. Ah, o sea que no está Bien, segura que la respuesta es la B. pues Dilo. yo diría que la fe y la razón se contraponen porque una es como esperanza, ¿no? Como lo que esperaría esa persona, ¿no? Mientras que la razón es algo como basado de pronto en algo, en raciocinio, ¿no? En algo lógico, en algo que de pronto se puede basar con la ciencia, por ejemplo, planificación, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Preparándonos de manera adecuada para poder llegar a esperar un resultado, ¿no? Entonces, con la esperanza o la fe, por así decirlo, de llegar a los resultados deseados, ¿no? Sí. Entonces podría ser, ¿sí? Fe es esa orientación a creer, a pensar, a sentir, a la esperanza, ¿cierto? Está más relacionado con un asunto de que no hay razones, sino que uno cree, uno lo siente adentro, como lo que menciona el nene que no vi el nombre. ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos, por Como lo favor. dice Marcos. Y es, y es un asunto que claramente no procede a pensar, sino que va en el sentimiento, en la sensación. Mientras que la razón se implica un asunto claro, para nosotros es claro, ya que vamos para la universidad, que la razón es toda actividad en la que nosotros entramos a reflexionar y a pensar sobre los hechos de la realidad. La fe no se piensa sobre los hechos de la realidad, sino que se deja ir por la intuición, por la creencia, por eso que menciona Marcos, ¿cierto? Entonces ahí es donde está la diferencia. Y
Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no se tiene. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no se tiene. Sí, mi querido Juan, es un asunto de... Eso no es un dogma, no lo digo yo. ¿Quién lo dice, Juan? Lo dice la Biblia. No, aunque lo diga la Biblia, debe tener sustentación en algo, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no se tiene. Sí, eso es la fe. La fe es ese asunto de creer que las cosas son como son, porque ellas son, ¿cierto? Yo me imagino a Descartes en medio acabándose pues como la Edad Media, que todavía en la Ilustración, en el Renacimiento hay como tanta cosa de la iglesia, diciéndole a los cristianos, pero ¿por qué llueve? Entonces ellos le responden, porque Dios quiere que llueva. Sí, yo sé que Dios quiere que llueva, pero entonces ¿por qué quiere que llueva? Y todos se quedan como, porque quiere que llueva, esa es la fe, ¿cierto? Mientras Descartes buscaba dudar y pensar y razonar. Entonces sí hay una diferencia. Pero más que esto, quiero es tomar el ejercicio, el acto. A mí no me interesan las respuestas correctas, sino el acto de pensamiento. Miren cómo yo dije que fe y razón no se llevaban entre ellas, y Isabela ahí mismo dijo, sí, es cierto. Fe y razón no se llevan entre ellas, pero cuando ya le solicitábamos a Isabela que nos justificara, empieza a entrar esas ambigüedades, esas confusiones, porque no hay una apropiación de la información, no hay un conocimiento, no hay contexto, no hay apropiación del contexto, y eso hace que uno siga inseguro ante la respuesta. Por eso Isabela ahí mismo se pasó. Profe, es que yo estoy entre la B y la D, en transitorio, ¿sí? Por la palabra transitorio, ¿sí? Entonces, Profe, dilo, Juan. yo sé por qué no es la D. ¿Por qué? Porque una persona que tenga una fe ciega en el futuro sí diría que el futuro es transitorio. Muy bien. Porque el futuro es inexistente. Ajá. Y va a ser presente. Va a ser presente. Y al ser presente, ese presente puede ser malo. Y como cree que eso puede mejorar en relación a la opción A, pues decir que el futuro es transitorio es como darse paños de agua tibia, decir que eso puede mejorar, pues que eso va a ser mejor, algo así. Señor. Sí, señor. Excelente argumento. Muy bien sustentado, querido señor. Eso es lo que yo quiero desarrollar en ustedes. Esa es mi propuesta de formación en este curso. Que ustedes no respondan o que vean la respuesta que yo estoy dando. Sí, porque tiene sentido y porque la profe pues la que sabe y lo que dice es muy elocuente. No, porque a usted nada de la elocuencia que yo tengo acá le sirve el día del examen. Porque usted está solo en el examen, solo durante 3 horas, ante un texto desconocido. Usted se necesita a usted y su capacidad de razonar y su capacidad de pensar y reflexionar lo que se está diciendo. Porque usted solo se tiene que dar el aval. ¿Cómo así que darse el aval? Usted con toda la seguridad tiene que decirse la respuesta es la B y la respuesta es la C por esto y por esto y por esto. Y la respuesta no es la A por esto y no es la C y no es la D por esto y por esto. ¿Sí? ¿Está claro? Es más que responder las preguntas, las respuestas correctas, eso no importa. Eso es lo que menos importa, muchachos. Si quieren yo les doy las respuestas correctas de los simulacros. Lo importante, que no se les puede olvidar hoy en el primer día de clase, es que usted fue a fortalecer su capacidad de reflexión y de pensamiento ante la deducción y la inferencia de información, para finalmente descartarla o aprobarla. Ya, eso es lo que usted viene a hacer acá. Desarrollar su capacidad de reflexión, inducción y deducción para revisar una información y estar en la capacidad de aprobarla o descartarla. No se lo olvide. Es más importante sustentarse. Juan, no, vos sabes que todo es un equilibrio. Yo hay veces leo preguntas y leo las opciones de respuesta y no necesito sustentar la A, la C y la D, porque automáticamente entiendo que es la B.
Pero hay preguntas en las que, por ejemplo, en este caso, estaba entre la B y la D, y sí me toca sentarme a demostrar o por qué es correcta o por qué es incorrecta una respuesta para poder quedarme con una. Y que en todos los casos es diferente. Por ejemplo, para algunos de ustedes esta respuesta la vio de una, y en otros casos, por ejemplo, el de Isabela y el mío, no se nos da tan fácil responder esa pregunta, ¿cierto? Nos generan confusiones ciertos términos. Entonces todo es un equilibrio. Aquí no hay, aquí se está, lo que les decía al principio, esta ambigüedad que le duele a uno en el alma. Sigamos. Establecer relaciones de equivalencia entre elementos. Establecer relaciones de equivalencia entre elementos intertextuales, ya sea de manera explícita o implícita. Un conjunto de conceptos mencionados en ambos textos es. Aquí pues sí necesitamos pues los textos para poderlos responder. Pero lo que se nos está pidiendo en el nivel analógico 2 es que encontremos una información que se dice y que no se dice, y que encontremos en qué se relacionan. Estos días en clase, estaba en clase de ¿qué se llama eso? De debate de ciudadanía, debates contemporáneos. En esa clase nosotros estudiamos qué es ser ciudadano. La profesora dijo que hiciéramos un ensayo de 2 textos en el que encontráramos las relaciones, en qué se relacionaban los 2 textos. Y dijo, hay estudiantes que no encuentran relaciones entre los textos. Entonces, si a usted le pasa lo mismo, lo que puede hacer es escribir 2 ensayos. Esa era la solución que daba la profe. O sea, un ensayo si encontraba las relaciones y 2 ensayos si no encontraba las relaciones. Y yo, que soy como un poquito cansona, yo me alcé la mano y le dije, profe, pero es que decir en qué se diferencian y en qué no se encuentran los textos también es establecer una relación. Y la profesora abrió los ojos como, y uno se queda como, profe, pero si ella tiene maestría, profesora, experta, han dado por el mundo un montón de cosas, y se hace así. Entonces, hay veces a uno le tienen que decir las cosas, ¿listo? Entonces, se las digo con toda la claridad. Se establece relaciones es porque se encuentran o porque no se encuentran. Eso también es ese ejercicio. De equivalencia entre elementos intertextuales. Intertextuales es que el texto 1 se parece al texto 2. Hagamos un ejercicio aquí chiquitico. ¿En qué se parecen Mafalda y Condorito? Pues yo les voy a decir una cosa, que Condorito es muy maluco. En eso se parecen, en que Condorito es muy maluco y Mafalda es muy entretenido. ¿En qué se parecen? No, perdón, ¿en qué se encuentran? ¿En qué se relacionan? ¿Qué relaciones encuentran ustedes entre Mafalda y Condorito? ¿O me van a decir que ustedes no leen Mafalda y Condorito? Bueno, yo entiendo que no lean Condorito porque Condorito es la cosa más aburridora del mundo. Pero Mafalda. Sus silencios indican, profe, nadie le copió, nadie le entiende lo que usted está hablando, sigamos. Listo, entonces esta creo yo que es la que plantea mayor dificultad. ¿Quién es Mafalda? Ay, Juan David. No, profe, pues yo que tengo entendido es que pues Condorito yo cuando era niño lo miraba en los periódicos y pues hablaba de cosas como bobadas de la vida y, o sea, tonterías, no me llamaba mucho la atención, no era como crítico tanto en la situación como lo es Mafalda, ¿no? Que ella siempre se vive como criticando en el buen sentido, ¿no? O cuestionándose, ¿sí? No, Entonces, yo ahí, pues sí, me difiero en vos, mi querido señor, no sé quién eres, estoy aprendiendo las voces, Marcos, ajá. porque difiero con vos porque Condorito sí es satírico, de hecho es mucho más, creo que mucho más que, no mentira, mucho más que no, pero sí es satírico, no se lo voy a negar, sino que me parece que es un humor, a mí no sé, a mí me parece que a mí los chilenos no me gustan, como que tienen un humor todo raro,
creo que ya sería un asunto personal, pero Condorito sí tiene sátira, sí la tiene, sino que no es, no sé, no es como tan romántica, tan llamativa. Sí, Mafalda sí es sátira, es verdad, pero Condorito también, ¿cierto? Y no todos los cómics no todas las caricaturas de Mafalda hablan de sátira, no todas hacen sátira, y lo mismo le pasa a Condorito, no todas hacen sátira, pero si vamos a decir que Condorito y Mafalda son satíricos, perdón, sí, eso sí es cierto. Listo, pero bueno. Ok, gracias por la aclaración. No, no es una aclaración, Marcos. Yo no estoy diciendo que tú estés equivocado. De hecho, digo que es que diferimos. Estamos en diferentes posturas. Puede que tú no creas que sea satírico, ¿cierto? Ya eso entraríamos en una discusión más amplia de qué es la sátira y por qué y todo, y no es el caso. Pero no te estoy corrigiendo o aclarando. Te estaba diciendo que no estoy de acuerdo. Yo establece relaciones de equivalencia entre elementos intertextuales. Bueno, eso está claro. Estas suelen ser de las últimas preguntas que están en el examen. Y lo que yo noté, según lo que me contaron los chismes del examen pasado, es que hicieron preguntas donde entraba un tercero en juego. O sea, como que cogían el texto 1, texto 2 y ponían un X texto con el que también se tenía que comparar. ¿Sí? Porque establecer relaciones intertextuales puede pasar de dos textos a la infinidad. Y ustedes dirán, no, que eso es muy difícil, muchachos, ustedes hacen eso a toda hora. Por ejemplo, en la pregunta de cuál es el mundo que les gusta, en el mundo del cine, la mayoría responde Marvel. Y para poder decir que a uno le gusta Marvel, es porque se sabe que cómo la película X se conecta con la otra y cómo la precuela y todas esas cosas se van conectando. O las personas que leen Harry Potter, que el libro 1, que en el libro 2, que en el libro 3, o los que escuchan tan simple como música. Es que en tal canción, en tal autor, tal cosa. El hecho de que yo pueda decirles a ustedes que Anuel es uno de los peores cantantes de la historia del reggaetón, eso ya a ustedes les abre allá la cabeza y dicen, no, pero Anuel es bueno porque usted empieza a compararlo con otro, usted tiene unos estándares que le permiten saber si Anuel es bueno o malo. Entonces, este asunto de comparar, de establecer relaciones de un texto con otro, usted lo hace a toda hora, ¿cierto? La dificultad es que en el examen usted tiene estrés, tiene un montón de cosas encima y es un texto ajeno, pero eso lo vamos a solucionar con el curso. Literal 3. Reconoce enunciados y proposiciones haciendo uso de la paráfrasis. Estas son mis preguntas favoritas. Yo disfruto mucho respondiendo esto porque es como un acertijo, ¿cierto? Donde se hace un enunciado, se hace una afirmación y lo que hay que hacer es encontrar la pareja. A mí esas cosas me gustan. Yo tengo una cierta tendencia al TOC, no así que tengo TOC, pero sí tengo una fuerte tendencia al TOC. De hecho, a mí me parece supremamente importante todos los días ver en qué nivel del frasco de bisal está la sal. Todos los días reviso en donde del TOC. Entonces, el hecho de tener que revisar que una cosa se parece a la otra, me encanta mi pregunta paráfrasis, es decir las cosas de otra manera. ¿Cierto? Es decir las cosas de otra manera. Vean, es que vamos al ejercicio. La frase, a fuerza de reclamar luz y taquígrafos, se puede interpretar como reclamar luz y taquígrafos. Bueno, yo no hice la aclaración. Estas son preguntas tomadas del examen, ¿cierto? De exámenes al azar. Yo los revisaba y buscaba las que cumplían. Reconocer la existencia de una relación directa entre la luz y la escritura. Rechazar la existencia de lo que no puede verse o no está escrito. Validar como históricos solo aquellos hechos que son vivencias claras y se escriben. Aceptar como verdadero todo lo que se escribe. Nos están pidiendo, y aquí yo necesito el párrafo, yo no sería capaz de responder esta pregunta sin el párrafo. Si ustedes son capaces, me dicen, la resolvemos. Reclamar, perdón, aquí me equivoqué.
a fuerza de reclamar luz y tactígrafos, se puede interpretar como esto es una cosa que se llama sentido figurado. El sentido figurado es como yo digo las cosas usando metáforas, ¿cierto? Símil, ese tipo de figuras literarias de significación para decir otra cosa. Lo que en esencia nos están pidiendo es, nos está preguntando lo siguiente es, ¿usted entendió esto o no entendió esto? Ya. ¿Sí? Y para demostrar que usted lo entendió, dígalo de otra manera. Estas son las opciones de respuesta. Eso es una paráfrasis. Me encantan las paráfrasis, me parecen muy difíciles, hay unas muy difíciles, pero me encanta gastarle cabeza. Listo. Sigamos. Identifica la intención comunicativa del autor a partir de los elementos o recursos de su estructura textual o contextual. Identifica la intención comunicativa del autor a partir de los elementos o recursos de su estructura textual o contextual. Esto quiere decir, por ejemplo, que usted es capaz de saber cuando un texto le está argumentando una idea, ¿sí? Le está argumentando un hecho, o le está narrando un hecho, o le está explicando algo. Para eso a la gente le suelen enseñar la tipología textual, el texto narrativo, el texto expositivo y el texto argumentativo. A mí no me gusta enseñar eso. A mí eso es mucho desgaste para una cosa que se soluciona simplemente intentando centrar en el autor, ¿sí? Y es qué carajos me quiere decir el autor y coger todos los elementos. ¿Por qué me parece desgastante? Porque yo le puedo explicar a usted que es un texto narrativo, la introducción, los personajes principales, antagónicos, extradiegético, intradiegético, todo eso se lo puedo explicar. Pero hay veces que los textos narrativos lo único que quieren es ser informativos, o lo que quieren ser es persuasivos, entonces tienen argumento, o quieren ser nada más de entretenimiento, ¿sí? Entonces como que a la final la intención comunicativa del autor va más allá, es desde lo que él está diciendo ahí que desde la misma estructura. De todas maneras, cuando estemos en acercamiento a la idea central, vamos a mencionar varias veces, pero es que un texto argumentativo es esto, un texto narrativo es esto, más no nos vamos a centrar a estudiarlos con profundidad, ¿listo? Para que así podamos enfocarnos en otras cosas. ¿Dónde es que estoy? Acá. Propone soluciones adecuadas a los problemas planteados en el texto, basándose en parámetros o situaciones de lógica y sentido común. Yo esto no lo entiendo. Yo no sé el maldito cómo hace para decir qué es sentido común. Yo la verdad creo como sentido común y cómo es eso. ¿Cómo el sentido común tiene sentido? Eso lo pone muy para arriba. Cuando me dice sentido común, que yo lo veo pues en el examen, esto es un asunto de contexto. Esta palabra es clave para todo lo que vamos a hacer en el curso, muchachos. Contexto. Si usted no tiene contexto, se debilita mucho la comprensión, ¿ok? Entonces, la situación de lógica, basándose en parámetros o situaciones de lógica, o sea, como por ejemplo, si el semáforo está en rojo, pues yo no paso, ¿sí? El sentido común me dice a mí que me quede quieta en el semáforo rojo, ¿sí? Que espere. Pero si el semáforo está en rojo y no están pasando carros, ¿cuál es el sentido común entonces? ¿Pasar? No. Entonces uno se queda como, entonces, ¿qué es el sentido común? Si el semáforo está en rojo y el sentido común es quedarse quieto y esperar, quedarme quieto y esperar cuando no están pasando carros no tiene sentido común, ¿sí? Entonces por eso se me hace muy difícil
ese término. Y yo lo trato de llevar esa noción del contexto, la situación. Siempre tener claro que cuando es uno es una cosa y cuando es dos es otra cosa. Aunque ambos sean números. ¿Sí? Lo voy a explicar como más genial. Y es que, por ejemplo, existen los números infinitos. Del 1 hasta el infinito, ¿cierto? Pero entre el 1 y el 2 hay otros números infinitos. O sea, como que hay un infinito adentro del 1 y el 2. Pero es que el 1 es el inicio y el 2 viene siendo el final. Pero no existe tal cosa porque adentro el 0.1, el 0.11, el 0.12, ¿cierto? Todos esos números, eso es infinito. ¿Sí? Me van a entender. Entonces, todo depende, en realidad, profe. ¿Sí? Ah, bueno, voy a dejar de hacer ejemplos con matemáticas. Eso me sobrepasa. Pero entonces esto es clave para nosotros. Todo depende del contexto, de la situación en la que nos estemos parando. Profe, Sí, además que, sabes que me sale una pregunta y pues que nunca me la había hecho, sí, y es, en efecto, ¿qué es el sentido común? De hecho, yo he utilizado eso muchas veces, eso es cierto, sí. pero ¿qué es un sentido? Pues no sé, como el olfato, el gusto, ¿cierto? Entonces yo creo que el sentido común es como la forma en que la mayoría actuaría ante cierta circunstancia, como una especie de convención de reacción a esa situación, ¿no? Pero ahí, Juan, yo entro como en duda y es porque si el sentido es como el olfato y la escucha, ¿por qué va a ser diferente en la minoría? Yo no olfateo diferente a vos, yo hago el mismo acto, entonces el sentido común no puede ser para unos y para otros no. Si el Pero sentido no común tenemos los existe, ya mismos... tiene que ser para todos. No, Juan, dime. Pues por eso, pero ahí es importante el contexto, porque entra como en un núcleo, pues en un segmento de la población. Pues Ujú. la mayoría de personas, quien conozca cómo funciona un semáforo, no pasaría con el semáforo en rojo. Y aunque usted diga que para usted sería común pasar si no hay carros en el semáforo en rojo, yo particularmente no le enseñaría eso a mi hija, por ejemplo. Si está en rojo, no pase, así no hayan carros, no pase. Pero no porque no sea común que pase, sino porque a mí me haría miedo si le pase, ya se lo tomaría personal, pues pasaría, ¿no me entendés? Entonces, yo creo que entra mucho en juego ahí el contexto, El pues como que el contexto. contexto como tal. Bueno, lo que yo te estoy entendiendo a vos es lo mismo que yo, pues lo que estaba como tratando de decir, es que yo el sentido común me cuesta pues como mucho, me cuesta tratar de decir es tal cosa. Entonces lo simplifico y lo llevo a la parte más cómoda y es el contexto. De acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación, yo me muevo, ¿cierto? Porque esto del sentido común es muy difícil, es muy difícil. Y yo sé que a ustedes les genera mucho inconveniente porque por lo que estás diciendo, Juan, y es que el sentido común es como que algo que está establecido y respondemos a eso, pero en el examen no. No siempre lo que nosotros, el conocimiento que nosotros entendemos nos permite alcanzar el sentido común que en verdad es, porque nos hace falta información, nos hace falta un montón de cosas para poderlo alcanzar. Definitivamente eso es como que en adelante el sentido común, siempre que le digan a uno como que, ay, tenga sentido común, hay que contestar, ¿para quién? ¿Para Ajá, cuántos? sí, ¿Para cuáles? sí, Juan, sí. Yo casi no uso la palabra sentido común, pero si me la dicen, yo soy como, todo bien, siga, reclame un caramelito a la salida. Pero sí, es para quién, quién es el que tiene el sentido. Literal 4. Reconoce la intención de los recursos gramaticales, tiene sentido, gramaticales y lingüísticos propios de su idioma y la literatura en general. Este nivel de pregunta literal ya no está tan presente en el examen. Yo sí lo he visto como muy poco usado, aunque no lo han sacado, ¿cierto? El calificativo gran artista profesional está entre comillas en el texto porque aquí nos están pidiendo es por el uso de esto. O nos pedirían por el uso de la coma o algún otro signo de puntuación. O también nos lo podrían pedir para esto. Cuando, por ejemplo, en el texto está la palabra está o está con tilde, ¿cierto? Y nos preguntan, la palabra subrayada en el texto hace referencia a tal.
¿sí? Ahí son este tipo de preguntas, en el que usted reconoce el uso que se está dando de X palabra, de íctico. En este caso sí, de íctico, ¿sí? Que son esas palabras que hacen referencia a cosas en el pasado. Pero también hay veces nos pueden hacer preguntas de, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes conectores reemplaza tal expresión en el texto? Entonces, por ejemplo, saber en este caso, aún o aún, la diferencia ya plantea dos cosas diferentes. Y esto es de muy poco uso. Yo estoy preparando unos abogados que uno se imagina pues que tienen pues una gran habilidad de escritura y reconocen estas cosas y no las reconocen. Esto es muy poco usado, muy poco consciente de la población. Y el maldito las usa para hacer preguntas, entonces mucho cuidado con eso. Aunque como les digo, yo no las he vuelto a ver, no las he vuelto a ver presentes, porque el paradigma es de un lector crítico, ¿cierto? No uno que esté en la capacidad de identificar la semántica o la gramática. Inferencial 4. Interpreta enunciados que contienen lenguaje figurado, lo que estábamos hablando ahorita. Y es que me dicen las cosas de una manera, pero en realidad me están queriendo decir algo, pero lo dicen de otra manera. O recursos estilísticos. Esto suele referirse es a la manera bonita de decir las cosas. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes, seres humanos hermosos, divinos, les estoy diciendo como que valoro mucho su existencia, su presencia, que no veo en ustedes nada diferente porque tengan X rasgos, sino que veo la esencia de lo que todos somos, ¿cierto? Eso que estás diciendo ahí, María José, son monosílabos con tildes diacríticas. Pero en este caso, el ejemplo que yo estaba usando de aún con tilde y el aún sin tilde son conectores que tienen diferente significación, ¿sí? Y que establecen una relación de conexión entre dos oraciones de manera diferente. El que tiene tilde significa todavía y el que no tiene tilde significa incluso, ¿cierto? En el caso que tú estás poniendo de ejemplo, son dos palabras diferentes que tienen significado diferente y que ocupan una situación diferente en la oración, mientras que aún con tilde y sin tilde son conectores, que su significado establecen una relación de conexión diferente y ahí es donde se hace una dificultad. ¿Listo? Por literatura filosófico-moral grecolatina debe entenderse las obras literarias de los filósofos cínicos, la información disponible sobre esta tendencia filosófica, las manifestaciones literarias de la época helenística y imperial y la producción ficticio-literaria de los filósofos adscritos a la escuela. Este lenguaje figurado, señores y señoras, se requiere de una cosa que yo llamo calle. Calle. Si a usted yo voy y le digo bagües, ¿usted sabe qué son las bagües? Las bagües son las huevas. Si yo le llego y si yo le hago a usted así, con este gesto con mi mano en mi cuello. No, las bagües no son las huevas. No, Juan. Sí, bueno. Este gesto así, eso es calle, esto es un insulto francés, las huevitas. Esto es un insulto francés, equivalente como a esto, sino que los franceses son tan xenofóbicos que no usan usan este. Nosotros que sí somos como más, todo el mundo es bienvenido, les apropiamos la cultura a todos. ¿Sí? Entonces,
el hecho de que yo diga expresiones como le dieron gladiolo, es un asunto o sea, eso es sentido figurado. O sea, estoy tomando un símbolo y estoy tomando una palabra y estoy reemplazando otra y no tienen relación, pero conservan una conexión entre ellas. La mayoría de estas cosas, muchachos, son tantas, tan amplias, que no se alcanzan a ver a clase. O sea, yo no me podría sentar y decirle, vea esta. No, eso, el 50% del entrenamiento en el lenguaje figurado es calle. Es hablar con gente, es ver cines, escuchar música, es ponerle atención a la gente cómo se expresa, qué expresa, no solamente la gente que uno va en la calle, sino sentarse a ver documentales, ver académicos expresando sobre cosas. En estos días un compañero iba diciendo, y si a los nenes les hace falta tinto, les falta tinto, y yo le pregunté, primera vez que yo escuchaba eso, yo le pregunté, ¿cómo así que les hace falta tinto? Me decía que eso significa sentarse a conversar. Pues yo entré en problema con él porque a mí no me parece que a los estudiantes les haga falta conversar entre ellos. Me parece que a los adultos les hace falta darse cuenta que los nenes conversan entre ellos. Pero bueno, tiempo después, en una charla de las diversidades, de las nuevas masculinidades que se están presentando en la Universidad de Antioquia, un documental que se presentó hace como un mes, uno de los nenes invitados que le hicieron el documental era filósofo de allá, era estudiante de filosofía de allá de la universidad, y dijo, no, y es que las ideas y las construcciones se hacen al calor del tinto. Y yo hasta si supusar el significado, porque se entiende inmediatamente que cuando está hablando de crear conocimiento es de hablar, y eso sucede alrededor de un tinto. Pero cuando a uno le dice que a los niños les hace falta tinto, le están tomando muy poquito, y le están dando tinto de mala calidad. Somos los únicos de decir, es que te voy a dar 20.000 y decir 20.000 es que te voy a dar. Son cosas completas distintas. Somos los únicos que decir. ¿Qué son únicos? Pero es que escribíme los únicos. Únicos, gracias. Pues ayer vi un video que decía que en Colombia, pues que nosotros, no sé, decimos, por ejemplo, es que te voy a dar 20.000 pesos. Eso es diferente a decir 20.000 es que te voy a dar. Cuando le dicen a uno como en forma de sarcasmo, sí, hombre, te voy a dar eso. Sí, muy bien, sí, eso es sarcasmo. Y el tono, ¿no? El tono también actúa ahí mucho, ¿no? Esa es otra cosa que en el examen también se les dificulta mucho, el tono del autor, que eso también lo vamos a estar trabajando, ya que lo mencionas, Marcos. Entonces esto, pues lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar analizando, leyendo textos, revisando, vamos a ver cortometraje, vamos a escuchar música, vamos a hacer varias cosas y se hace, pero más que todo es con lo que usted logra hacer en la calle. Y la última, analógico, reconoce contenido de carácter enciclopédico de conocimientos generales del mundo. Vea, aquí pasa lo mismo con la de las palabras. Usted se puede sentar a leer la historia de la humanidad y le van a preguntar o va a necesitar el dato histórico que no leyó. Entonces, ¿qué es carácter enciclopédico? Es información exacta de la historia de la humanidad. Entonces, si por ejemplo yo te digo qué es el hígado, tú sabes definirme qué es el hígado con la cercanía a la denotación, ¿sí? O por ejemplo que tú me digas la fecha, todos aquí sabemos lo del Bogotazo, pero ¿cuál fue el año en que se dio el Bogotazo? No, lo denotativo es con respecto al significado de las palabras. Lo que yo quiero decir es que es un conocimiento casi que exacto, porque eso es lo que le hace la enciclopedia. La enciclopedia es un intento por la acumulación de toda la información que produce el ser humano. Eso fue en el siglo XIX. A finales del siglo XIX se dieron cuenta que eso no se puede, ¿sí? Aunque con las nuevas tecnologías Wikipedia lo intenta hacer y pues va por buen camino, aunque se le hacen muchas críticas y muchas cosas. Pero eso es la enciclopedia. Entonces es que usted tenga conocimientos así. Usted sabe el Bogotazo, pero ¿en qué año fue el Bogotazo? ¿Cierto? Usted sabe que hubo una conquista española. ¿En qué años fue la conquista española? Usted sabe que Simón Bolívar vino en 3 barcos. ¿Cómo se llaman los barcos? No el nombre de María, la Pinta de Santa María, sino que es galones, esa cosa que tiene
ese barco, cómo se galeones, eso tiene un nombre, ese tipo de barco tiene un nombre, ese tipo de cosas, Juan, eso es cultura general. Que la Universidad de Antioquia tampoco es que esté haciendo muchas preguntas sobre este nivel, pero esto sirve para ese examen, sirve mucho. Bueno, en estos 10 minuticos quería que terminara, bueno, eso ya es el examen, ¿ok? Se me acaba el tiempo. Ese es el examen. Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar para, para, para seguir adelante, ¿cierto? Para presentar ese examen, apoderarnos de esto que les estaba explicando aquí, que se nos haga pan de cada día. Ahora bien, las propuestas, mi idea, estoy como muy emocionada, yo espero que, mira Cristóbal Colón, ¿y yo cuál dije? María José, sí, la Cristóbal Colón, no sé cuál habré dicho. La propuesta, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a abrir un espacio por fuera de las clases y vamos a cuadrar el horario. En este espacio, al que yo voy a llamar Joico Stream, me parece muy bonito el nombre, voy a llamar Joico Stream, consiste en lo siguiente. Me parece muy complejo, se lo intenté explicar a varios amigos y mis amigos eran como, no, que eso no les cuadraba, pero es así de sencillo. Y es que nos vamos a reunir en otro horario durante 2 horas, Yo voy a crear el espacio por Meet, yo les envío el enlace y nos vamos a encontrar en ese enlace para estudiar, ¿sí? Pero ustedes dirán, sí, ¿qué vamos a estudiar? Yo no sé usted qué va a estudiar, ¿sí? Yo voy a crear el espacio, nos conectamos, vamos a estar ahí, yo voy a estar conectada, atenta si tiene alguna pregunta sobre el examen o estar ahí mientras usted está al otro lado estudiando. ¿Por qué? Porque uno hay veces necesita el acompañamiento o sentir que hay otro ahí mientras uno está estudiando. Uno hay veces necesita como un lugar, una cita, un encuentro para sacar el espacio. Sí, señor, es eso. Sacar el espacio para sentarse a estudiar. ¿Sí me van a entender? Como, pues nos encontramos, podemos tener los micrófonos abiertos o en silencio, pero estamos ahí, no estamos hablando entre nosotros, que sí lo podemos hacer. Como, ay, ve, y que tal cosa y tal cosa y tal cosa. O hablar, cháchara, unos minuticos. Pero en realidad estamos estudiando. Usted verá si estudia el examen que yo puse para la próxima semana, usted verá si estudia cosas de la universidad, usted verá si se va a sentar a dibujar, a hacer lo que usted quiera, pero estamos ahí conectados entre todos. ¿Listo? En ese espacio, lo que propongo es que hagamos y apliquemos durante las 2 horas el método Pomodoro, que no me acuerdo exactamente bien de los tiempos, pero es un tiempo trabajando, unos minutos de descanso, 25 minutos trabajando, 5 minutos de descanso y otra vez 25 de trabajo. Y yo soy la encargada de tomar el tiempo. Entonces empezamos a la hora que escojamos, empezamos, yo mismo marco los 25, listo, descansemos 5 minuticos. Yo los cronometro y otra vez empiezan los 25 minutos. Y yo creo que hay un tiempo más largo de descanso cuando se cumple cierta cantidad de tiempo. Y así durante 2 horas. La pregunta es, porque hay que invitar también a los del grupo de las 8, que más o menos cuándo. Yo propongo, por mis tiempos, porque yo también estudio en la U y yo sé que ustedes también estudian, que sea en la mañana. Yo propongo como, ¿eso es un 3 o un 8, Juan? Propongo que sea en la mañana. Propongo que sea en la mañana, que sea, eso es un 3, que sea tipo 8, que dura 2 horas, sea 8, sea 10. Yo en las mañanas puedo los lunes y los miércoles. Puede ser de 8 a 10, puede ser de 9 a 11, los escucho. Bueno, tampoco es que tengamos que tenerlo ya listo hoy. Pero Profe, ¿cuándo dijo los lunes y los qué? Miércoles, yo tengo tiempo en las mañanas. Bueno, voy a dar un horario. Los miércoles yo estoy en la mañana. Juliana, es que no nos va a dar como a todos, pues, súper espectro, porque todos tenemos horarios muy ocupados, ¿cierto? Es como, y también es un asunto experimental.
yo sé que les va a costar mucho, es muy difícil este tipo, ustedes esperan, no, pues que nada más es reunirnos, no, eso es un cambio de dinámicas y un montón de cosas. ¿Los sábados a qué horas? En la tarde, yo creo que no puede ser en la tarde, porque la gente, Joshua, en las tardes, los sábados, ya es como que salí en libertad a vivir con mi familia y otras cosas. Entonces, como que en la mañana sí se dan como esa licencia para ocuparla en algo que no sea con la familia. Los sábados, en la mañana el sábado. Entonces, los sábados, pero no a las 8, los sábados. Pongámosle tipo 9 a 11. Tipo 9 a 11. 10-12. Señores, 10-12 dice Joshua. Sábados 10-12. 10-12. Pero necesito que todos me digan si sí o no. Bueno, es que no nos va a dar a todos. Listo. Listo. Entonces yo les hago la invitación todo, y es eso, reunirnos a estudiar. Traigan sus cosas y lo que tengan que estudiar. ¿Listo? Al WhatsApp, el día de mañana, les voy a enviar el simulacro que vamos a trabajar la otra semana. Es un simulacro que yo considero que es de nivel fácil. ¿Ok? Porque nos vamos a enfocar las primeras semanas es en la lectura, es a leer, cómo se lee, qué se lee. Muchachos, estoy diciendo literal, es el asunto de cómo paso mis ojos por encima de las letras, lo que vamos a entrenar. ¿Sí? Y ya, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos. Con gusto, Marcos, con gusto, Juan. Vos, Juan. Con mucho gusto, Joshua. Isabela, que me les vaya muy bien. Mariana, con gusto, Mariana. Marcos, tengo mucha fe de que pasaremos. Yo también tengo mucha fe de que van a pasar, pollos, se puede. Gracias, profe, con gusto, María José. Juliana, María José, Mariana, Jefferson, chao. Yo estoy aquí, necesito pagar la grabación.